Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo están, gente? ¿Cómo andas, Jera, tanto Pues, tiempo? ¿todo bien? Bien, volvimos a la normalidad, con las clases, con todo. Bien, fue la primera semana donde no tuvieron para ver un video, sino tres videos. ¿Qué videos? El video teórico El y video de la unidad las y dos píldoras, de píldoras que son chiquitos, cortitos. videoayudas, para Ujú. reforzar. Bien, ¿hay alguna duda puntual del concepto de concurrencia? Asumo que no. A la una, a las 12 y a las 3, vendido. ¿Han entendido todo? Por ahí se escucha, ¿no? Sí, Sí, Diego, se te escucha perfecto. Bueno, por ahí dudas no puntuales, sino generales. no hay problema. Yo estaba terminando recién el tercer video, pues no llegué a verlos los tres. Este, pero sí necesitaría repasarlo como para que quede un poquito más claro. O sea, el concepto general lo entendí, pero por ahí llevarlo a la práctica es un poquito más complicado. Sí, Bien. como dice ahí, a ver, Ana dice que van a aparecer las dos en la práctica y sí, seguramente. Igual vamos a hacer un repaso general de lo que se vio nuevo, porque por ahí surgen las dudas o para reforzar un poco, ¿no? Reforzar un poco los temas, explicarlo un poquito más. A ver, el chiste de esta materia, si yo quiero que cuando termine la materia de cursada, este chiste se entienda y le cause gracia. Vamos a poner. Yo te veo, Jera, haceme pulgar arriba o pulgar abajo si se escucha el audio. ¿Sí? Por favor. A ver, No, no, y es irreproducible lo que dijiste, ¿no? Pero ¿se escucha? ¿Eh? ¿Se escucha? Bueno, voy a darle F5. Sí. frases que dicen en su trabajo y yo adivino de qué trabajan, ¿sí? ¿Y cómo es tu nombre? Germán. Frase. Quedó un huérfano dando vueltas, matalo y se arregla. No, pero no podemos, eso no. No, tiene que estar toda actividad que dentro de todo esté regulada. No, no podemos eso. Germán. No, no, y es irreproducible lo que dijiste, ¿no? Pero me interesa una bocha, ¿no? ¿Qué? Soy programador. Está todo re loco eso, ¿viste? ¿Qué se le dice así como al código no resuelto? Son procesos. No, no digas esa palabra porque claro, es lo que no, justamente no, este país tiene una historia muy delicada con eso, no, bro, por favor. Dios mío, ¿qué? ¿Cómo es que es eso? Un proceso puede heredar de otro y queda padre e hijo. Si el padre se pierde, el hijo queda huérfano. Mirá, se perdió un huérfano y ahora lo matamos y se arregla. Yo, no, pero no, igual la compro no la aprendí todavía. Dice, no. Bien, se perdió un huérfano, matalo y se arregla. Dice alguien del público con este estandapero. Pues se perdió el padre en realidad. Porque se perdió el padre. A ver, ahí escriben en el chat. No lo Acá puede leer. escribe Emilio, que dice, en ninguna Sí. parte explica cómo compilar los archivos. Lo podemos explicar, igual ese es un, digamos, es un concepto básico o sea, si ya programaron algo en C, Mm, simplemente eso, compilarlo. En este caso, en los Linux, en el CGWin, como venía mostrando los videos, mm. que es lo que vamos a utilizar, simplemente pones GCC, GCC es el compilador de C de Linux, espacio, el nombre del archivo fuente, El vamos menos a O. poner que
sí, después vienen las opciones. En este caso nosotros ponemos -o, que significa que yo puedo decirle cómo quiero que se llame el programa que voy a generar. Y después del -o escribo el nombre que yo quiero. Por ejemplo, vamos a suponer que pongo gcc mifuente.c. Vamos a suponer que se llama mifuente.c el programa mío y yo quiero que se llame ejecutable.exe. Entonces, después le pongo -o ejecutable.exe. Ahora, si yo no pongo el -o y no pongo más nada, pongo gcc mi fuente, me va a generar un ejecutable, pero con el default que tenga el compilador. Creo que en este caso para el gcc el default es Punto A o out. a.out, a.out. O sea, si yo le pongo gcc mi fuente y le doy enter, va a generar el programa en un archivo que se llama a.out, que es lo mismo, es Ujú. un ejecutable. Nosotros le ponemos .exe por ahí por una convención de que conocemos muchos programas que son .exe, pero le podemos poner la extensión que querramos. Eh, Ahí depende de cada uno. Si uno está acostumbrado a que los ejecutables son exe, le pones .exe y listo. ¿Sí? Ahí lo que A ver, pregunta también Emilio es, ¿tenemos que instalar algo? Bueno, fue lo que tenían tarea l- para la segunda clase, que era instalar el entorno. Tenían dos formas, Emilio. O uno, usaban una máquina virtual corriendo desde Windows. En verdad, tres opciones. hay Si tres están en una posibles máquina que ya opciones. corre Linux, perfecto, no necesitas compartir, instalar nada, porque ya tu máquina tiene Linux y cuestión de instalar, no, ya vienen instaladas por defecto los El comandos. GCC, el El GCC GCC. debería estar. Si no está, Es- bueno, sí hay que instalarlo. Pero el GCC es el compilador de Linux, ¿sí? La otra Las, alternativa es instalar 6G en Windows. Sí que 6G viene de compilación, corregime Jera, no me acuerdo bien las siglas, Win de Windows, la G ya no me acuerdo de qué mm, podría ser, pero son es como yo lo veo como un framework que te permite ejecutar dentro de Windows comanditos de Linux, digamos. Entonces, vos agarras un editor cualquiera, el Notepad, el que te guste más, y escribís tu fuente. Lo guardás como .c y después querés compilarlo, entonces entras al Win, que es como un pseudo entorno de Linux, digamos. Buscas ese directorio donde está tu fuente y lo compilás como si estuvieras en un Linux. gcc, nombre del fuente, -o, nombre del archivo que vos querés generar. o la otra Eh, alternativa, la tercera alternativa era que utilicen lo que vieron en sistemas operativos, que es la instalación de un sistema CentOS, si mal no recuerdo, que es una distribución de Linux, corriéndolo sobre una máquina virtual, compartiendo una carpeta, ¿sí? Utilizando una carpeta compartida. claro. Sí, que ahí, como yo lo veo, la carpeta compartida es por si uno quiere escribir el código en una ventana de Windows, estamos hablando, ¿no? O sea, de un Notepad. Yo les digo directamente un Notepad, pero ustedes pueden utilizar cualquier compilador que les permita, cualquier editor que les Gerardo permita vieja escribir un escuela. código fuente. ¿Eh? Sí, Gerardo yo es old escribo, school. yo abro cualquier documento de texto y ya está, y ahí ya uno escribe código. Pero obviamente que si utilizas el Visual Studio, Visual Code. Code, ¿sí? Te resalta las palabras de colores, las palabras reservadas del lenguaje. Eh, pero en fin, vos en Windows editas el código, lo escribís y después desde la Virtual Machine, desde la carpeta compartida, lo puedes visualizar en el Linux y lo puedes compilar. La compilación lo mismo, gcc, nombre del fuente, como explicamos recién. Eh, Ahí mirando los comentarios. No se compila, no sé por qué. Ah, sí dice todo eso, pero no se compila. Eh, Emilio, decinos un poquito más, ¿qué fue lo que estás con el 6G Win que no compila o en la máquina virtual? Dejémoslo para el final de la clase. Bueno, Dejémoslo para el final de la clase. pero
dale, pero ahí después nos hizo, te pedimos que nos compartas pantalla y ahí vemos Después mejor qué no, estás después nos haciendo. va a compartir pantalla, así vemos qué es lo que está sucediendo. Pero lo dejamos para el final. Pero No nos está bien vamos a que olvidar. diga las dudas y lo mismo para todos, sirve para él como para cualquier otro chico a quien le haya pasado lo mismo, ¿sí? Em, pero bueno, avanzamos. Ahí dijo Diego que instaló un montón de cosas. Pero le termina funcionando, entiendo, Diego. Sí, se volvió loco, pero parece que anda todo, ¿no? Bien. Lo logré, dice bien. Perfecto. Bien, tenemos el concepto de concurrencia, ¿sí? Nosotros, nosotros me incluyo, hasta esta materia veníamos programando todo secuencial, ¿sí? Por más que se llame a una función, por más que se ejecute una función de repetir, de bucle o condicional, se ejecutaba desde la primera línea hasta la última línea. Por lo general, si estamos trabajando en el mundo de C, en un bloque de una función principal llamada main, que main en inglés es principal. Se ejecutaba desde la primera línea, desde todo lo que estaba dentro del bloque main, y una vez que terminaba, finalizaba la ejecución del programa. ¿Bien? Sí. Pues acá es como veníamos trabajando. Pero no, no estamos acostumbrados a realizar cosas en paralelo o de forma concurrente. ¿Sí? Andrés, espera que voy a hacer un Mm. comentario porque a medida que iba hablando recién, cuando iba comentando alguna duda, se me vino por la cabeza y nada, después se fue el tema y no lo dije. Pero chicos, para todos, si digo algo, estoy explicando algo, o voy muy rápido y no se entiende, no tengan problema en decirme, no se entendió, no te entendí nada o así. Lo mismo para Andrés, ¿no? Le pueden decir sin problema, pero es más que nada porque capaz que es algo complejo y nosotros lo estamos viendo como algo sencillo porque ya lo vimos muchísimas veces. Y muchas veces pasa eso, para uno ya es obvio y le parece una tontería, pero porque ya lo vio muchos años, mucho Mm. tiempo. Entonces ya lo tenemos reasimilado y por ahí lo vemos, como decir, como la palma de la mano, ¿no? Ya lo reconocemos y por ahí lo estamos explicando de una forma que lo hacemos parecer que es una tontería. Sin embargo, por ahí es un concepto complejo que a ustedes les puede costar y que se entiende que puede ser así. Entonces, también nosotros buscamos la forma de tratar de explicarlo de forma sencilla, pero también nos podemos equivocar en eso, creyendo que lo están entendiendo o creyendo que lo estamos explicando bien y sencillo, y puede que no sea así, que alguien no lo entienda y sin ningún problema lo puede decir y lo revemos, ¿sí? Eso lo quería aclarar porque muchas veces pasa eso, ¿viste? Me pasaba a mí cuando estaba estudiando en la universidad, que por ahí veía que explicaban las cosas de una forma como yo lo notaba así, lo notaba como que lo explicaban como, este me está explicando una tontería y yo la mente no la entiendo, pero nada, es porque la otra persona por ahí ya lo vio tantas veces que lo tiene súper asimilado. Perdón por las vueltas, chicos, era aclarar eso, que es importante. Pero concuerdan Andrés, ¿puedes conmigo de seguir? que hasta este momento venían programando todo línea por línea. No se ejecutaba nada en paralelo. Sumo que sí, porque nadie dice nada. Sí, sí, correcto. Sí, Bien, lo que nos brinda la concurrencia, esta es la definición de manual de concurrencia, ¿no? Es la capacidad de generar múltiples actividades simultáneamente, y acá hay algunos ejemplos. Pero bueno, los ejemplos son, dice, en los celulares inteligentes. Mientras escribo un WhatsApp, veo que me aparece una notificación de Gerardo te mandó un mensaje. Después tengo, si estoy leyendo las últimas listas, no sé, Nicolás Garrido te está escribiendo. Después subió alguien un estado, hizo tal cosa a tal persona. Entonces te vas enterando, pero por ahí el foco principal es que yo esté chateando con una persona, con un contacto. Pero ven cómo va haciendo muchas cosas a la vez, la misma aplicación. ¿Mm?
En los navegadores web puedo estar mirando varios videos en varias pestañas. De hecho, si ven mi computadora, tengo un montón de pestañas abiertas en este navegador, eh, y algunas están como reactualizándose. ¿Mm? Bien. Hay dos formas de generar la concurrencia. Hay dos formas de generar la concurrencia. Uno es a través de procesos hijos y otro es a través de subprocesos. ¿Ok? Que si recuerdan el video, hablaba de procesos. El muchacho que aparecía, que le hablaba al estandapero. ¿Mm? El proceso crea un nuevo proceso y le encomienda una tarea. Esa es la forma de trabajar con procesos hijos. Crea uno nuevo y le dice, vos hacés tal cosa. En cambio, los threads son, como su nombre lo indica, son subprocesos. No es que se crea un nuevo proceso, sino que forman parte del mismo proceso y comparte los recursos de este, ¿sí? Y lo mismo, el padre le asigna una tarea, siempre y cuando esté dentro del mismo proceso, ¿sí? El concepto de threads o de hilos lo vamos a ver la clase que viene. Los procesos hijos, el proceso padre y el proceso hijo se ejecutan de manera independiente. Es el mismo fuente, pero son dos procesos que están corriendo de forma independiente. Puede ser dos, tres, cuatro o los que sean. El proceso hijo tiene su propio espacio de memoria asignado. Recuerda en primera clase de repaso de sistemas operativos, un proceso tiene un PCB, un bloque de control de proceso, que es un espacio en la memoria principal donde indica cuál va a ser la próxima instrucción a ejecutar del proceso, en qué parte estaba del bloque, cada vez que se realizaba el famoso content switch, ¿sí? Acá vamos a hablar ya, vamos a usar la primera palabra de la materia, POXIS, ¿sí? POXIS es un estándar de, de sistemas operativos. Ahora no recuerdo las siglas. OS de Operating System, la P debe ser de portable. Sí, ahora después lo googlearemos. Pero básicamente lo que nos Sí, brinda me pasa POXIS, igual, sí, no recuerdo las siglas. la sigla. Pero, Pero bueno, bueno, tenemos que sí, saber que existe, que se llama así y qué es lo que nos va a aportar. exactamente. Interfase de sistema operativo portátil. Nada, que este estándar nos va a ofrecer ciertas funciones para trabajar la concurrencia. Eso es importante. Ahí Bueno, lo paso a ¿sí, Darío. Andrés? ¿Mm? Sí. Y Sí. acá es donde aparece una función importante, se llama fork. ¿Alguien sabe qué significa fork en inglés? ¿Vieron Toy Story? ¿Cuatro? El personaje Forky Si no recuerdo mal, es tenedor. es un tenedor. Es un tenedor. ¿Y cómo piensan en los tenedores parrilleros, ¿no? Tienen como dos, suelen tener dos puntas para pinchar, ¿sí? Suelen tener dos puntas. Es como que bifurca. Quedémonos con este concepto. Bifurca. A ver, alguien escribió en el chat. Se puede decir que Tenedor. el mango bifurca en dos puntas, En dos o no sé, puntas. el tenedor tradicional en cuatro, tenedor que Mm. tenemos, cuatro puntas. Pero bueno, de ahí han sacado el nombre para llamar esta función.
Bien. El cual crea una copia del proceso, ¿a excepción de qué? Si es una copia, tiene su propio identificador, ¿sí? No tiene el mismo código de identificador que el padre, si no sería el mismo, ¿sí? Tiene un process ID distinto. Y el proceso viejo, ¿sí? El proceso viejo, o sea, el padre, el resultado de llamar a fork, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, recibirá un cero. O sea, devolverá un cero. El entero cero. ¿Me siguen? Y si devuelve un número distinto de cero, es que está en el hijo. Al revés, lo dijiste, Andrés. El padre llama, un proceso, vamos a decir, padre llama a la función, sí, función fork y recibe, el fork es una función que alguien la programó, que está en una librería y que en algún momento tiene un return. Y ese return devuelve valores. Mm. Puede devolver negativo, cero o positivo. Si devuelve un valor positivo mayor a cero, es un PIT, que es el PIT del hijo que creó. Por eso el padre recibe, el padre, digamos, proceso que generó la llamada, recibe el PIT nuevo. Exacto. Y en ese momento se hizo la bifurcación de la que venimos hablando, se generó otro proceso, exactamente igual al que ya teníamos. Se generó otro, pero en ese otro la función for lo que le devolvió a la variable que recibe ese valor es un cero. Y ese es el código del hijo, ¿no? Entonces, el código del hijo lo identifico en donde tenga esa variable con valor cero. Y también está la posibilidad del valor negativo. Y nosotros no le prestamos mucha atención, pero para hacer un poco más simple el Mm. código, se menciona en el video esto, que nosotros deberíamos validar que si vino un valor negativo, porque Sí, si vino tenemos un que valor tratarlo. negativo, Mm. quiere decir que no se pudo generar un proceso. Es como que, no sé, por algún motivo, falta de memoria en el sistema operativo, algo del sistema operativo no permitió generar el proceso. Ese es el caso de los negativos. Pero bueno, por ahora nos concentramos en el valor para el padre, que es el valor con el que identifica al hijo, y al hijo le da un cero. ¿Sí? Sí, En el ¿correcto, padre Andrés? el valor va a ser un número positivo y en el hijo va a ser igual a cero. Ujú. Sí, pero ese número positivo que recibe es el Es el process identificador del ID, hijo, es el process ID del padre, del hijo. el hijo, ¿sí? Es como que lo que recibe es como diciendo, mira, generé el hijo número 3000 y te devuelve el 3000, ¿sí? A la vez que genera el hijo como un proceso en memoria, ¿no? ¿Hasta acá alguna Y duda? con... Perdón, Gera, te interrumpí. No, no, está bien, yo te vengo interrumpiendo hace rato. ¿Hasta acá alguna duda? Porque esto es importante. Si esta parte se entendió, el resto va a ser muy simple, lo aseguro. Vamos a ver, dice, entonces Ford crea un proceso de hijo, duplicando al padre, ¿correcto? El hijo recibe cero como valor de retorno y el padre recibe el pi del hijo. Sí, eso es correcto. Lo dijo Smith, se Smith. creo. Bien, está muy bien, es correcto. Es importante acá que entiendan esto porque es básico y, y por ahí después se confunden porque vos, está bien, vos bifurcaste y tenés dos procesos. Son dos procesos en memoria, pero vos en tu código tenés uno solo, que tu código es el programa, ahí es donde está la diferencia entre programa y proceso. El programa es el código escrito en un blog de notas, por decir así, y el proceso es el programa en ejecución, ¿sí? Entonces, en el momento que yo ejecuto fork, justo antes de ejecutarlo, yo tenía un proceso corriendo en memoria, ¿sí? En el momento que ejecuto esa función, ese proceso se duplica y tengo dos.
Es el padre y es el hijo, ¿sí? Y los dos quedaron parados en la misma instrucción, en el fork. Para el lado del padre devuelve el código del proceso agendado y del lado del proceso hijo devuelve un cero. Y los dos programas continúan adelante, pero continúan hacia la siguiente instrucción para adelante, ¿sí? O sea, se hizo una copia entera del programa, del proceso, pero la ejecución continúa desde la siguiente instrucción en los dos casos, ¿sí? Ahí Y si preguntan y tiene si varios tienen más hijos, de... qué número recibe? Ok, ahí lo vamos comentando. Eso iba a preguntar lo mismo. Bueno, es lo mismo. En el momento que se crea fork, vos, cada vez que vos lo crees, Piense que vas a recibir cuando un se ejecuta código de lo fork, que creaste. cuando se ejecuta fork, el comando fork, Sí, llama al sistema operativo y le dice, che, créame un proceso que sea una copia de lo que tengo hasta acá. El sistema operativo lo va a crear. Si lo pudo crear, le devuelve un valor positivo. ¿M? Y si no lo pudo crear, le devuelve un -1. ¿Sí? Y si lo creó y está en el hijo, le va a devolver un 0, porque es una copia. con respecto a si se crea uno más, y bueno, en el momento que se crea, lo mismo. Llamás a Hace fork eso. y Llama a fork. desde el punto que vos estás, Mm. creas otro. Y obviamente que cada vez que vos creas fork, fork es una función que tiene en algún lado al final, tiene un return que devuelve un valor. El valor es el código del proceso que creó, ¿no? Entonces, en el momento que vos llamás, ese fork está devolviendo un valor que vos lo guardás en una variable. Y en la variable que vos guardes es donde vos vas a tener el identificador del proceso que creaste. ¿Para qué te puede servir el identificador? Y por ejemplo, para decir, yo quiero que ese proceso haga cierta funcionalidad. Entonces vos haces algún tipo de validación en la que vos decís, bueno, si el valor es tal y estoy en ese proceso, solo ese proceso ejecuta esa porción de código, entonces ahí vos programas la porción de código para ese proceso creado. Ahí dice, a ver, que puso como que se va anidando. Claro, en el código vos tenés que hacer anidaciones, porque esas anidaciones es como que te van a permitir ver dentro de tu código diferentes bloques. Por ejemplo, un if, un else, que uno de los procesos va a pasar por el if y otro va a pasar por el else, por ejemplo. De esa forma es que vos dentro de tu código separás qué porción de código ejecuta cada proceso de los que se crean. Si vos no lo anidás y todos van a ejecutar, porque van a ejecutar cada línea que encuentren en adelante, ¿sí? En cambio, si vos lo vas bifurcando y anidando, vas diciendo, bueno, si soy tal proceso, ejecuto este, si soy tal otro, ejecuto este otro. Y así vos vas pasándole las diferentes funcionalidades a cada hijo. En Más los que videos de pasándoles y píldoras se muestran programándoles. ejemplos de estos. Y igual yo creo que eh, es un poco enredado, pero con, cuando se hagan programas lo van a terminar de entender bien. ¿Sí? Es importante que entiendan que fork devuelve un valor que es positivo hacia el hacia el proceso que lo creó y que ese valor es el código del proceso creado. Y que en el proceso creado que es el hijo, el fork devuelve un cero. Tal cual. Bien. Bueno, acá hay un ejemplo de código, ¿sí? Que si ustedes lo copian y pegan, les debería funcionar, ¿sí? Acá agrega la famosa librería de estándar input-output y acá utiliza dos librerías propias, ¿no? Una librería que se llama systypes.h que nos devuelve el tipo pit-t. ¿M? Esto es importante porque los tipos pit, que son números enteros, que se podría representar tranquilamente con un int, en verdad la forma correcta de poder
parsearlo y trabajar con ellos, es a través del tipo pit-t, ¿sí? Con ese tipo es el correcto de trabajar. Y con unistandard.h, unistd.h, contiene las definiciones para llamar a fork y a sleep. Recuerden qué es lo que hace fork. Genera una copia, una clonación del mismo proceso y al padre le devuelve un valor distinto de cero, mayor a cero. Si lo creo bien, ¿no? Y al hijo le devuelve cero. ¿Hasta acá venimos bien? Bueno, yo por comentarles de acá que es algo simple, pero bueno, lo he comentado ya en otro año, en otro curso, y a alguno le ha servido. Todas estas librerías que van a ir apareciendo, todos estos includes que van a ir apareciendo, nada, les conviene tenerlos en algún machete, así cuando empiezan un programa directamente copian las librerías arriba y ya arrancan a trabajarlo sin problema. Más que nada porque para que no se dé la situación de que estás en un examen haciendo un programa largo y de repente no te compila por un montón de cosas y capaz que es porque no te reconoce una función porque te olvidaste de incluir la librería, ¿no? Y por ahí en Preferible un que incluyan de momento, más a que no la incluya. claro, en un momento que por ahí es de nervios como el examen, no te das cuenta y no puedes compilar el programa y los nervios te juegan en contra. Entonces, un machete donde van agregando las librerías que vamos viendo y cuando empiezan un programa lo copian arriba y no van a No tener bajamos ese... notas, se agregan librerías de más, ¿eh? No. En Pero otras bueno, nada, es un materias, en otros comentario. profesores de desarrollo creo que sí, bajan notas, pero nosotros no, en eso no. Sí. Y además porque ahora, bueno, lo estamos viendo acá, que en UniSTD está fork, pero capaz que en dos clases me dicen cuál está fork y yo no me acuerdo en qué librería estaba. Tengo que estar empezando a buscar dónde estaba esa función directamente, si la tengo en la listita de machete, la copio en Mm, el programa y arranco. Nada, un comentario al pasar, un tip, una tontería, pero que te puede llegar a servir. sí. De hecho, miren acá, ¿sí? Fíjense que acá hay un tipo llamado pit-t, lo define con un nombre y le asigna cero. Sí, la primera vez lo asigna cero. Lo Acá miren inicializa. esto. Llama a una función llamada getPit, que adivinen qué devuelve. El pit del, del proceso. GetPit devuelve el pit. Así de simple. De hecho, hay otra función llamado getParentPit. ¿Sí? GetPpit. Que devuelve el pit de quién? Del padre, del creador. ¿Mm? Fíjense acá cómo labura. Acá fork devuelve un valor, perdón, devuelve un valor acá al pit devuelto. Y acá pregunta, che, ¿el pit devuelto es distinto de cero? Significa que estoy en el padre. Y si el pit no es distinto de cero, estoy en el hijo. En verdad, acá se está omitiendo un caso, ¿no? ¿Cuál sería? El de menos uno. El El de negativo. menos uno, Perfecto. el El negativo. posible error de que no haya creado un hijo, porque haya fallado algo, digamos, del sistema operativo. Pero acá, este código es simple, pero hay por ahí cosas por decir. Acá Andrés dijo que llamo a función fork, me devuelve un valor que lo guardo en pit de vuelta, ¿no? Y me dice pit distinto de cero, estoy en el padre. ¿Y por qué dice estoy en el padre? Eh, Porque ahí está lo importante del tema. En el momento que yo ejecuté fork, que el proceso que está ejecutando pasó por ahí, este es el main, ¿no? Vamos a decir que este es el main, que nosotros escribimos en un documento, y en el El momento que lo kernel. ejecuto, ese es un proceso. Después nosotros lo llamamos proceso padre, pero es el main. Entonces, este main llama a fork. En ese momento que se ejecutó, llegó al punto y coma, o sea, ejecutó esa línea, en memoria ya tengo dos.
O sea, tenía el main y ahora tengo uno exactamente igual al main. Por eso es que él dice estoy en el padre, porque en el momento que pone distinto de cero, que en este if solo va a entrar el, el main, el padre solo va a entrar ahí. ¿Por qué? Porque fork le devolvió un valor distinto de cero. En cambio, el hijo, el otro segundo proceso que tengo en memoria, el que se creó, no va a entrar ahí. O sea, en su siguiente Estás acá. instrucción va a ser a partir del if. ¿Va a decir es distinto de cero? No, porque al hijo le devolvió cero. Entonces va a saltear este código del if y se va al else. De esa forma es que nosotros en el código logramos separar qué es lo que hace uno, qué es lo que va a hacer el padre y qué es lo que va a hacer el hijo, que son dos procesos aparte en memoria, a partir de fork. Por eso que en el momento que se bifurcó, que llegó acá fork, punto y coma, se pasaron a ser dos procesos en memoria, totalmente independientes, ¿no? Ahora, Segundo, dentro de cada sí. proceso está ¿Por qué? todo, digamos, este código compilado. Sí, Esto para Gerardo, pero en verdad es para el resto, ¿no? ¿Por qué si llama a fork no empieza desde el main, desde el principio? ¿alguien lo sabe? Clase uno. Repaso a sistemas operativos. Es una buena pregunta, pero que también ayuda a entender todo esto. Que si no lo digo yo, no hay ningún problema. Ahí escribieron en el chat. A ver, Gera, ¿qué escribieron en el chat? No tiene registro de lo que ya pasó, dice Jeremías. No tiene registro de rollo. En realidad, ¿Qué sucede cuando se genera un eh, proceso, Jeremías? El sistema operativo le asigna un bloque de control de proceso, ¿sí? Y ahí se le asigna cuáles son los valores que va a tener los registros, tiene un bloque de memoria, tiene un indicador cuál va a ser la próxima instrucción a ejecutar, sí, que es el program counter, ¿no? Program counter te sí, dice la próxima ejecución, la próxima instrucción a ejecutar. Bueno, gracias al program counter arranca de acá, porque se realiza una clonación y sabe que la siguiente línea, cuando ejecuta esta línea, sabe que la siguiente línea a ejecutar es esta, gracias al program counter. el Y cuando program se hace counter la siempre copia, apunta a la siguiente línea, ¿sí? exacto. La- A la que viene de la que está ejecutando, mm, ¿sí? Igual yo quería aclarar algo, perdón Andrés, ¿eh? Porque por ahí sí, Jeremías dijo no tiene registro, ¿sí? Y no es que no tiene registro, sino que se hace una copia tal cual como está en ese instante. Por eso es que tiene el program counter a la siguiente instrucción. Pero si, por ejemplo, estuviera una variable que era suma y la suma tenía el valor 30 y la va a tener esa variable porque se hizo una copia y esa variable va a tener 30. ¿Se entiende? Porque es una copia exacta de todo como estaba, pero que continúa desde la siguiente instrucción de la que estaba. Es importante entender eso, ¿sí? O porque obviamente si arrancara de la primera instrucción, esto sería un bucle infinito, porque cada vez que llegaría al fork se generaría otro y otro y otro, y todos arrancan del principio y nada, se termina comiendo Generamos la un memoria virus. sí, se termina comiendo toda la memoria, ¿no? Generando millones de procesos. Por eso es que es una copia exacta del momento, habían usado una palabra el otro día, un screenshot, no me acuerdo cómo habían dicho, pero en fin es que se copia todo Una el instantánea. PCB. Sí, es una instantánea. Y bueno, como ya se había ejecutado fork, la siguiente instrucción era leaf. Entonces los dos procesos continúan desde leaf. Un espacio de memoria, claro. Snapshot. Bien. Ah, habían usado Snapshot por el tema de las copias de las Virtual Machine. Bien, sí, algo así. Y lo importante, que hay una función muy importante que se llama waitPit, ¿sí? La cual permitirá al proceso que se suspenda hasta que el proceso especificado del parámetro finalice, ¿sí? ¿Recuerdan el chiste? Le dice, hay un proceso que está colgado porque tiene un huérfano, hay que matar al padre. Bueno, lo que pasa acá es que el padre no esperó que finalice el hijo, por eso quedó huérfano.
No tiene que haber procesos huérfanos. Bien. Eh, Con Waypit por comentar ahí, garantizan sí, es... mm, No, está que bien, garantizaste eso. que el proceso principal se encargue de empezar a generar subprocesos, mejor dicho, procesos que se van a encargar de realizar una tarea como orquestador, ¿no? Como director técnico. Vos haces tal cosa, vos haces tal otra cosa, vos haces tal otra cosa, y espero que todos regresen y te finalicen con esa tarea. Y como el gestor del que hace indicaciones. Y dice Diego que sí, para que termine el proceso padre, tiene que terminar primero él o los dos hijos. Eh, Eso es una buena práctica. Es la lógica de hacerlo de esa forma, ¿no? Que el padre de alguna forma espera que terminen los procesos hijos que generó, pero esa espera la tenemos que programar, porque ahí por eso tenemos la función wayPit con la cual yo le digo, bueno, espero a tal pit a que funcione, finalice. Entonces el main o el padre, cuando llega a wayPit, es como que se queda ahí pausado esperando que termine ese proceso, el que le indique. Cuando terminó, recién avanza. Esto, por ejemplo, puede ser que, eh, volviendo al caso del código que vimos recién, el if del padre hacía algo en el if y el hijo hacía algo en el else. Si el if se ejecutaba y después salta el return, termina. Y si el hijo no había terminado, terminó antes. En ningún momento el padre lo estaba esperando. Y esto no es que uno vaya a terminar primero o el otro siempre igual. Esto lo va a manejar el sistema operativo. Son distintos procesos ejecutando. Puede terminar el padre, puede terminar el hijo. No sabemos. En distintas ejecuciones puede terminar uno primero que el otro, como está programado acá. Fíjense que acá Pero, el padre lo que hace es esperar un segundo y el hijo espera 4 segundos. Lo más probable es que el padre finalice antes. pero no es la forma correcta, digamos, porque no sabemos lo que puede estar haciendo el hijo o el padre. Acá sí, porque simplemente imprimen algo, pero vos podés tener una funcionalidad entera ahí dentro que hace muchas cosas y no sabes cuándo va a terminar. Entonces lo lógico es que el padre tenga esa instrucción de waypit para esperar que el hijo finalice. Cuando el hijo Acá finalice, el padre va a quedémonos con seguir lo su siguiente, recorrido. cosa Sí, de aprobar o no un parcial. El padre tiene que estar presente, tiene que esperar a los hijos, ¿ok? El padre siempre espera que los hijos finalicen. Ese es el proceso correcto. sí. Y es súper importante que tengan en cuenta eso, anótenlo en el machete, porque es algo que, bueno, si hacen machete, no como yo les digo. Pero es algo que nos pasa mucho y nos ha pasado en las otras clases y Lo se lo hemos repetimos remarcado siempre. mucho en los Lo estoy exámenes. repitiendo ahora, 7 de Es abril de como, 2025. sí, sí, Andrés lo acaba de decir. El padre tiene que esperar la finalización del hijo y luego finaliza el padre. Después vemos el examen y por ahí hacen un montón de cosas y Y se olvidan de lo no básico. esperan, no esperan en la finalización. Entonces, eh, nada, es como que le estamos diciendo, se olvidan de lo básico, ¿viste? Y es importante porque el funcionamiento del programa no es correcto así, ¿sí? Así que nada, seguramente lo vamos a remarcar y en algún momento lo diremos de nuevo. Pero ténganlo en cuenta porque es una buena práctica, ¿sí? Por más que sea una tontería, es una instrucción. Es tan simple como poner una instrucción para que el padre lo espere. Tal cual. Bien. Repeat, hablamos recién. Fíjense que con el ejemplo anterior era muy probable que el padre finalice antes que el hijo. Y fíjense qué es lo que hace acá. Se le agregó una línea wayPit, un parámetro que es el pit del hijo, el cual voy a esperar como padre, espero a mi hijo. Y los otros dos parámetros que siempre van a ir con esos valores, seteados de la misma forma, null y cero. ¿Sí?
Sí, un segundo que había una consulta, me parece, en el chat, no creo que se me pase. Puede ocurrir un bloqueo, sí, cuando, por ejemplo, los procesos se quedan esperando entre sí, pone Jeremías. No, no creo que sea este el caso porque uno espera, es como jerárquico. El padre espera al hijo, no, el hijo no va a estar esperando al padre. De última, el hijo puede estar esperando a otro hijo que haya generado. Al nieto del Eh, padre. claro. Y en todo caso, el hijo va a esperar a su hijo y después el padre va a esperar al hijo y así. Te estás Eh, adelantando, vamos a ver interbloqueo y esas cosas, pero en la segunda mitad de la materia. claro, en esta parte no, no, no. Quedó raro que dije el hijo, pero en realidad se entiende, ¿no? Que es padre, hijo o nieto sería. Si el proceso de Espíritu hijo que Santo. generamos genera otro, es como, bueno, es su hijo, pero nieto al padre, ¿no? Árbol genealógico de procesos. De hecho, hay un ejercicio de árbol genealógico. Seguramente. Sí. Bien. Bueno, acá vemos un ejemplo de cómo llamar a Waypit. Sí. Fíjense que se incluye una nueva librería, sys/wait, para agregar el Waypit, que recibe el pit, null y cero. Y si queremos crear un proceso hijo que ejecute un programa distinto que el del proceso padre, ¿cómo hacemos esto? Bien, acá lo que hacemos es invocar una función llamada execb, donde le decimos cuáles son los argumentos, los valores y listorti. De esta forma invocamos a un nuevo proceso. Bien, básicamente esto es todo. Ahora vamos a ver un ejemplo en código. Hasta ahí, algunas dudas. Vieron que con el repaso surgieron algunas dudas. Hicimos unos cuantos parates sobre la PPT. Interrumpimos un poco, Andrés. El problema. Eh, y probar esta funcionalidad. Teoría me agrega abajo. ¿Mm? Está bueno, ¿no? Me agrega abajo. Ah, nunca lo usé. Sí, No, yo está bueno. tampoco. Bien, veamos lo siguiente. Acá tenemos un fuente en C llamado fork01, que lo que realiza es un sleep, hace una invocación a fork, otro sleep, otra invocación a fork, otro sleep, otra invocación a fork y otro sleep. ¿Se ve? Entonces acá lo que podemos hacer, algo importante, es incluir, eh, ¿dónde está? Es el ejemplo del video, dice Diego. Es el ejemplo del video, tal cual. Es el mismo ejemplo del video. Eh, Acá están. Vamos a usar getPit. ¿Qué le ven de Acá raro vamos a a... ese ejemplo? ¿Eh? ¿Qué le ven Print. de raro a ese ejemplo? ¿Escribieron algo en el chat? No, no, no. Yo lo que le veo de raro es Es el que de video que sí, abre 8 falta un procesos. for. Ah, ¿Cómo falta un por? serían muchos llamados a hijos. Sí, yo lo que le veo de extraño a este código, más allá que es didáctico, es simplemente ver cómo se generan hijos. Pero está claro que en este caso es como que se generan y a partir de que se generan, ejecutan en adelante, ejecutan la siguiente instrucción, que por ahí es generar otro y así. Simplemente crean hijos.
crean hijos y no le está dando funcionalidad. No estoy diciendo, mira, tengo este hijo, le voy a programar esta funcionalidad. Por eso simplemente crearlos. Y que el padre no espera, y si también no está correcto que no espera, o sea, está correcto lo que identifica Jeremías, ¿no? El padre, o sea, el main no está esperando, pero ninguno está esperando, porque una vez que el padre crea, después el hijo también crea y tampoco están esperando. Es muy didáctico de ver simplemente la función y cómo se van dando los procesos, pero no hay control, no hay Fíjense lo, validación en este código, es muy fíjense simple. lo que hacemos. No bifurca, es lo que dice Gerardo, pero en verdad sí No, bifurca no, al sí, momento de generar bifurca, no procesos. hay control, no No hay hay control, control de esa digamos, bifurcación. no hay lógica de programa, es lo que yo quiero decir. No es que digo, creo este hijo para darle esta funcionalidad. Simplemente lo creo y el hijo ese crea otro. Es simplemente mostrar cómo el fork crea hijos. GCC, el nombre del proceso, el nombre del fuente que se llama Fork 01. Fork Por, 01.0, Fork G es uno que habrás hecho vos, Gerardo, me acuerdo. puede ser. Fork CC, lo puedo. Ah, justo tu silueta no deja ver la línea de comando. Es Noche de Siluetas. ¿Cómo saco esto, Gerardo? No tengo idea. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. En realidad es viernes de silueta, ¿no? El No me viernes de acuerdo, hace silueta. mucho que no lo veo. Bueno, lunes de siluetas. Los mejoramos. Bien. GCC, Fork 01. Acá me dice, cheta, hay un error. ¿Por qué? Porque no sé dónde está. ¿No compila? No compila un No, lo que error. pasa es que me parece que no pusiste los puntos y coma al final de las líneas, ¿no? De los printf puede ser. Todo puede ser. No, Ah, está. sí está. Ah, no llegaba a verlo, no llegaba a verlo. Un segundo, me está sonando una alarma. Un segundito, ahí vengo. No hay Ahí problema. vengo. Ahí no le está encontrando el proceso. Creo que Andrés se paró mal. A ver, está en procesos pesados. For 0. Ah, 01. Le puso guión bajo 01 al que quiso compilar. No sé si lo ven. El guión bajo, por eso no encontró, porque el fuente no tiene guión bajo, es fork 01 nada más. Sí. Por eso no le está compilando. Vamos a decirle, porque si no. Bueno, por ahora las funciones son fork, getPit, getPpit, wayPit, mm, creo que esas. Bueno, y la execp que mencionó Andrés para llamar a un programa, directamente desde un programa llamar a otro proceso. Execp. Vuelve Andrés. ¿Estás Andrés? No te escucho. Si estás hablando, estás Hola, muteado. hola, ¿ahora se escucha? Ahora sí. Andrés decía, ahí cuando compilaste le pusiste guión bajo 01.
y es sin guión bajo el fuente. Por eso es que no lo Por eso, encuentra. exactamente. Y eso tiene mucha lógica. GCC, bien. Compilo. Y ahora con ls vemos cuáles son ls menos l. Acá no funciona eso. S menos LRT, ¿cómo no? Fíjate, No, si no, te los acá no. ordena, No, te con los ls a ordena. secas. Y me generó el a.exe. Ah, yo le había dicho a.out A.out es en Unix. en Unix, mira vos. Entonces, en este que es el 6G Win, Se dice Win, ¿en qué en está? verdad, es que hice. Pero no usa la terminal de Ah, G6G Win. Pongo terminal. Estoy compartiendo escritorio, ¿no? ¿sí? CIG Win terminal. Fijémonos. Archivo PWD. Me dice cuál es el home. Emula un home de, Como si de, fuera un home de Linux. de Linux. Y bueno, ahí te paras en tu directorio y ahí lo deberías ver. Si lo compilás ahí, Y acá te hago genera GCC otro. fork 01.c. Entonces, Y y este a acá, ver qué te generó. Este, no, también le puso a.exe o no, Bitmap porque tiene ya. otro horario. Ah, A no, ver, las 20.04. 20.04, ese mismo horario. Bueno, también me lo generó como Debe ser porque un está dentro de punto exe. Windows. Debe ser, sí, puede ser. Debe ser por eso. Pero bueno, Bien. eh, Algo que muestro en el video es el comando ps. PS significa Process Status, ¿sí? PS man. Man PS. Es el manual de MAN-PS. PS. Ah, no, no tiene. No Bueno, tiene. PS Ah, nos muestra el administrador de tareas, ¿sí? Fíjense qué es lo que nos muestra. Lo primero que nos muestra es el PIT, ¿sí? El PIT 2034, 2053, 2033. Nos sí, dice que el padre del 2034 es el 2033. Nos dice que el padre del 2053 es el 2034 y el padre del 2033 es el 1. ¿Mm? Y acá nos dice cuál es el comando que sí. está ejecutando. Si yo vengo acá y ejecuto a.exe, no es más fácil. Desde acá voy a poner a.exe. No, a.exe. PS, 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 PS. Claro, Ven cómo está aumentando la cantidad de programas con A. Ahí ya son 8. PS y ahí terminaron. Fijémonos acá. Quedémonos con esto. Díganme que lo ven bien. sí, Y ahora sí. fijémonos acá qué fue lo que imprimió. Dice, Y los un printf, montón de cosas imprimió. Soy el los proceso printf, 2070 y mi padre es el 2062. 2070, ¿y cuál es su padre? El 2062. O sea que hay una correspondencia entre el monitoreo de los procesos y lo que me está informando el fuente, el programa de ejecución, el proceso. ujú, Lo mismo con el 2067 tiene que ser el 2061. 2067, 2061. Bien. Entonces, ¿cuántas fuentes tenemos? Archivo.c. uno solo, un único fuente. Acuérdense que En este ejemplo la- tenemos uno solo. pero en procesos, de acuerdo al momento, son.
No. Son varios. Si en algún momento llegan a ser 8. ¿No venimos bien? Es simplemente este es un programa simple que muestra cómo se van creando los procesos y cómo en cada momento de cualquier proceso vos podés saber cuál es el ID de ese proceso con getPit y cuál es su... Su padre. Bueno, esto estaba de más. Lo que podemos hacer acá es saber cuál es el valor de fork. ¿Cuál es el tipo de dato que devuelve el bit? ¿Quién me ayuda? Pite. Bit-t. Y acá lo llamo un bit. ¿Sí? Va a ser igual a esto. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Deberíamos hacer un if. Ese if lo que nos deberíamos de preguntar si esto es distinto de cero. Si es distinto de cero, ¿dónde estamos? Un segundito, Andrés, porque justo se me había muteado el micrófono, vi que Diego puso int. Diego, si bien sabemos que nos devuelve un número que es un entero, eh, utilizamos el tipo de dato bit-t, Es ¿sí? el tipo Que de es dato el que... correcto. Es el que devuelve POXIS, que es el estándar para trabajar con los Process ID, con los procesos. Bueno, ahora sí, siga. Algo no menor, que acá vemos que tiene un WinPit. El WinPit es el PIT de Windows, ¿sí? El Process ID de Windows. Si vienen acá en el administrador de tareas, probablemente cuando ejecuten esto tendrán acá el visor del PIT, ¿sí? Fíjense que a nosotros ni siquiera nos muestra el PIT. Y Es el acá administrador de tareas que de está... Windows. Y acá tenemos los PIT. Ahí está. Sí, 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 Bueno, obviamente porque esto ya no está en ejecución. Entonces ahora vuelvo a poner sí. el A, porque lo escribí muchas veces. Eh, Era claro, A.exe. pero esto es porque estás en el 6G Win que está dentro de Windows, ¿no? Si alguien Mm, está con un Linux, raramente no va a tener esa columna, ¿no? claro. Mm. ¿Y dónde estábamos? En el Visual Studio. Esto lo voy a usar. Me consume proceso. Volvamos acá. View. Vámonos acá. Seguramente nos esté creando SA. Fíjense que SA tenía el... Bueno, no lo llegué a ver. Tenían algunos códigos. ¿Mm? Código de Windows. Process ID de Windows. Bien, bien. Vamos a recompilar esto, ¿no? Si estamos acá es porque estamos ¿dónde? ¿En el padre o en el hijo? Si entramos en este if. Sí, si es distinto de cero en el padre. Entonces, Bien. ¿cuál va a ser el valor de bit? De un bit.
y lo imprimís ahí. Bien, acá lo que deberíamos hacer, Si es negativo, si es positivo porque estamos en el hijo, ¿no? también. Eh, el negativo, les decíamos que por un lado podemos controlarlo, pero es como que si ocurre, tenemos que finalizar el programa, porque es que no se puede generar un hijo y no puede continuar la funcionalidad. Por eso vamos a optar por separarlo en padre y hijo como hijo, sabiendo como que el -1 no ocurrió, ¿no? Porque ese directamente abortaríamos el programa. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es esperar al hijo. Espero al hijo. Claro, el padre en ese momento creó uno y tiene que esperar. O vamos a si es un programa más grande, el padre por ahí tiene sus funcionalidades, por ahí hace un montón de cosas. Entonces, haces todas tus funcionalidades y antes de que se siga adelante y se vaya para finalizar, ponerle el wait para que espere, ¿sí? Y en este caso el padre solo está haciendo un printf. Hace un printf y se queda esperando. Tal vez acá lo que deberíamos hacer es otro fork, ¿sí? Y acá el hijo hace otras cosas. Veamos qué sucede cuando compilamos esto. A.exe. Pero ven que la primera vez espera, se pensó, "Ah, y mi padre es tal, y el valor de Pit es tanto. Que es igual que quién, que el hijo. Bien, acá escribieron en el chat, Gerardo. ¿Cómo? Eso sería una validación, no entiendo, Diego, qué parte. Y una validación no prestó. Eh, no, lo escribió, No, pero creo que digo a lo del se -1, refería cuando ¿no? yo Lo dije escribió sí, 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 que sería una sí, validación sí. que puedes poner ahí arriba, que si devolvió -1, no sé, hubo un error, no puedes continuar el proceso, y nada, Sí, de cerrás el hecho, programa. acá podemos poner otro if, un bit igual a -1, imprimir un error. Claro. Y, Ocurrió un error al generar el proceso hijo. y abajo le puedes poner un exit o un return para que salga del programa, ¿no? Es algo que probablemente no va a ocurrir, pero bueno, tiene que ser un error del sistema operativo que no pueda crear un proceso. ¿Qué no le gusta? Ah, porque puse F, Ah, es printf. printf. Bueno, y acá tiene el mismo comportamiento porque no tiene problemas en crear el proceso hijo. Ujú. Bien. Bueno, esta es la forma de esperar al hijo de forma correcta, es a través del waypit, ¿sí? Creo que hablamos de todo lo del video. ¿Hasta acá alguna duda? Esto se tiene que cerrar. Entiendo que no. A ver, alguien escribió en el chat. En teoría, al menos no.
Cuestión de practicar, de dice Eric, practicar. tal cual. Lamentablemente, Sí, para bien o para mal, la programación se adquiere conocimiento programando. ¿Sí? sí. Quiero entrar Lo en EVEA. importante de esta clase es El del chiste lo voy a que se sacar. lleven cómo funcionan cada una de las funcioncitas. Sí, son pocas, ¿no? GetPit, getRepeat, el wayPit y obviamente el fork. Eh, con eso tienen lo básico y de, de esta parte que es procesos pesados. Bien, ahí le pasé el video. ¿Qué más? Bien, vamos a abrir EVEA. Se ve EVEA, ¿no? Sí, Bien. Bueno, si recuerdan los ejercicios que le dejamos la clase pasada, lo más probable es que si se lo pusieron... ¿Practicaron los ejercicios de la semana pasada? Sí, yo hice tres, creo, tres o cuatro, no me acuerdo. Eran seis, creo. Eran 6. Bien. Mm, si lo leyeron, no eran ejercicios muy complejos. Déjame lo voy a volver a bajar. hagan repaso de programación en C, cosas así. Pero no sé si leyeron que había palabras en negrita o subrayada. Sí, sí, ahora ¿Sí? se entiende lo del simultáneo Al mismo y al tiempo. mismo tiempo. Claro, por ahí la idea era que lo hagan por ejemplo, el primer ejercicio, ¿no? Lo habrán hecho como siempre, en forma secuencial, para realizando una cosa, otra. Ahora lo pueden rehacer, como dice ahí, en simultáneo, ¿no? Se puede decir que, no sé, sin leer el enunciado, es un proceso que tiene tres actividades. Tranquilamente pueden decir que el main hace una y que crea dos hijos y cada uno de esos hijos realiza una de las otras. Sí. Entonces es bifurcar el código, hacer los anidamientos con Acá cada no una de dice las funcionalidades. cómo va a ser el factorial de ese número. Así que lo pueden hardcodear o se lo pueden pedir al usuario, como ustedes quieran. Pueden decir, bueno, vamos a trabajar con Ah, no, que recibe por parámetro dos números. ¿Sí? Bueno, Claro. olvídense de lo que dije, recibe por parámetro los números. El primer número calculan el factorial, lo mismo con el segundo, y después realizan la potencia. ¿Sí? El primer número elevado al segundo número. Ahí Diego pasó un ejemplo en código, pero todo lo que haces ahí no se realiza simultáneo, sino que se realiza uno tras otro, ¿sí? Claro, es secuencial. Es secuencial. Eh, De ahora hecho, puede vos, darse el caso que primero ejecute el factorial y después la potencia y después el factorial del segundo número, y en la siguiente ejecución sea al revés. Primero el factorial del segundo número, después la potencia y después el factorial del primer número. a ver, Tomás dice que hay un cuestionario que no aparece, puede ser. Son No sé, sistemas en tiempo real, ¿no? Que no está habilitado. A ver, tiene que ser de la segunda clase. sí, chan. Sí, está acá. No Ese que está, tiene. dice cuestionario sistema en tiempo Ah, ahí real, está, dice como que ahí está está. vencido y no se puede. A ver, Ah, esto no lo ven. Este es el video de la clase pasada.
No tiene ninguna restricción. Lo vemos, pero no se puede, aparece como que está vencida la tarea del año pasado, como que abrió y Ah, la cerró en un fecha. tiempo determinado. Ah, Andrés, la Ah, fecha faltó cambiarle. claro, porque fue una Ah, copia del... Bueno, ahora sí. Ahora si le dan F5 lo van a poder realizar. Así que bueno, tienen para la clase, para practicar ahora y programar, realizar este enunciado, realizándolo de manera correcta en simultáneo. ¿Ok? eh, Ok. sí, ahí el que quieran, dentro de los que ya hayan hecho, pueden ir jugando con eso y probando cómo separar las funcionalidades, ¿no? Y recuerden que el padre espera a los hijos. Sí, eso es importante. Los que cursan conmigo programación en tiempo, técnica de programación, es el mismo, algunos ejercicios son parecidos. Así que si lo pensaron una vez, es reutilizar la lógica. Bien, ahí estopeo lo que comparto. Bien, chicos, chicas, practicar. Queda practicar, practicar y practicar. Sí. Aprovechen este espacio como si estuviéramos en el laboratorio, programen y si hay alguna duda escriben en el canal clases de Slack. Bien. ¿Me confirman si ya pueden abrir ese cuestionario? Tomás o Diego que justo dijeron que no la podían ver. Entiendo que ahora sí, pero por las dudas. ¿Verificaste el de hoy también, Andrés? ¿El de hoy había un cuestionario? ¿Mm? Creo que no. Ah, anda, perdón, por ahí me estoy Y ahora El sí confundiendo. todo puede está. ser. No, Sí, ahí ya confirmaron que sí. este video es del Buenísimo. año pasado. Así que ahora cuando grabe esto y lo suba a YouTube, Ya queda el nuevo. ya queda nuevo. Bien. Hoy vimos hilos, perdón, hoy vimos procesos pesados. La clase que viene vamos a ver hilos y básicamente vemos todo lo que ingresa en la primera mitad, en la primera parcial, más realizar hilos en Python, ¿sí? Recuerdan que vamos a trabajar con dos lenguajes, en C y en Python, pero conceptualmente es lo mismo. Imposible va a ser el parcial. No, el parcial va a ser en... Hablar no lo Bien, hablamos todavía. hablar no lo hablamos. eh, No, pero pero bueno, más se cerca de la imaginarán fecha. que será hacer algún programita, sí, con alguna funcionalidad. Tampoco vamos a hacer un programa gigante, es algo que puedan hacer en un rato, ¿no? Pero que aplique a estos conceptos, tienen que concentrarse en los conceptos, en las funcionalidades, ¿sí? De hecho, si leen este enunciado, dice calcular el factorial del primer número e imprimen en consola. Escuchen esto. Imprimen en consola. Estoy calculando el factorial del número uno.
Para nosotros está bien. Cuest- ¿Sí? Obviamente lo ideal es que lo hagan calculando el factorial, pero si imprimen en consola, estoy calculando en esta tarea el factorial del primer número, para nosotros está bien. Eh, sí, bueno, Después, eso es algo que yo también que justo quería aclarar. Capaz que no se hagan lío con el enunciado, por ejemplo, no, vamos a suponer que no se acuerdan lo que es el factorial, que no debía pasar, es una tontería que ya deberían saber, pero como dijo Andrés, simplemente la función que diga estoy calculando el factorial está bien, pero aplicado con los conceptos, ¿no? Con los que creó el padre creó el hijo, lo esperó, utilizó las funciones correctas, ¿no? Las funcionalidades que hacen a los temas de la materia, ¿sí? algo no O sea, menor. no, En esta materia, sí, algo, perdón Gerardo, me acordé, me hiciste acordar sí, de algo. En esta materia damos estos temas con este contenido de Poxis. Evaluamos Poxis, ¿sí? Nos, nos pasó de que alumnos sumen con otras librerías que no son las que damos en la materia y sí, lo ideal es que siempre usen Poxis, que es el estándar. sí, está bueno que lo digas, Andrés, pero sí, vamos a comentarlo. Nos pasó, nos pasó eso, que como yo les digo, ¿cuántas funciones vimos hoy? For, wayPit, getPit, getPpit, y no, cuatro, no me acuerdo si, Y que el no, for sleep. bifurca, O sea, es un tenedor. vimos cinco funciones que son, no son complejas, bueno, cuando los vayan usando vas viendo, pero bueno, nos ha pasado un examen en que alguien, que no está mal que investiguen, encontró otra librería con otras funciones que se suponían ser lo mismo, pero eran diferentes, tenían otras formas de programar y lo hizo diferente, ¿sí? Y nosotros estábamos evaluando con estas de Epoxys y Epoxys, ¿no? Sí, Y lo que ocurrió es que lo hizo alguna persona que hizo así, al final el programa ni siquiera le funcionaba. Y nosotros las funciones tampoco las conocíamos, entonces estábamos googleando para entender qué fue lo que hizo, que además no andaba y tampoco nos lo sabía explicar. Entonces es como que de alguna forma se perjudica solo, ¿no? Tratemos de concentrarnos en el contenido y no complicarnos, ¿no? No está mal que investiguen, que practiquen con lo que quieran, que está muy bien aprender, pero o si van a incluir algo que no se vio, bueno, por lo menos que funcione, ¿no? Porque está bueno que aprendan, pero en un examen nada, te puede jugar en contra, agregar cosas que no conoces bien, que encima tampoco nosotros no conocíamos y que encima no funcionaban. Pero bueno, eso es la idea, ¿no? Comentarlo por las dudas y porque también queremos que aprendan los conceptos básicos, ¿no? bien, piensen en lo siguiente, el parcial es dentro de un mes, ¿sí? Parcial dentro de un mes. El 12 de mayo es el parcial. Prac- Ya tienen que ponerse a practicar. Si hicieron los ejercicios de la semana pasada, por más que no lo hicieron en simultáneo, ahora lo van a hacer en simultáneo. Practiquen esto. Y si no lo hicieron, bueno, pueden hacerlo bien de una, entre comillas, ¿no? Y bueno, y ahí irán surgiendo las dudas, ¿no? Eh, posibles errores o cosas que se les vayan ocurriendo. Yes. Bueno, si no hay preguntas o dudas, damos por concluida la clase. Ustedes sigan practicando, utilicen este espacio
que si escriben en Slack nosotros les vamos a contestar. Y si es necesario, podemos sumarnos a Zoom, hacer una videollamada para contestar a una duda puntual, si es que con el chat no alcanza, ¿sí? Practiquen. No vuelvo a insistir, porque parece que falta mucho, pero al mismo tiempo es poco, es un mes. Un mes pasa volando. Mm, claro. Así que bueno, voy a estopear la grabación y bueno, estamos en contacto. Es más, por las dudas voy a habilitar el material ya en breve, el material de la semana que viene, así arrancamos también de vuelta temprano, como hoy. Bueno, bueno, nada, lo que siempre decimos, chicos, practiquen. Para todos practiquen y bueno, nos vamos viendo. Traten de entender todos los temas y nada, anótense las dudas o envíenlas y los vamos viendo. Buenas noches para todos. Ahí estopeo.